Hey, hola, ¿qué tal chicos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video al canal. En este caso seguimos sobre la clase Math, pero hoy les traigo unos nuevos métodos que podemos ver aquí. Son un poquito más avanzados, más estos primeros tres y estos que nos van a servir para redondear y esto para determinar un número máximo o un mínimo. Así que comencemos. Bueno, algo que les quería ir comentando es cómo mover la consola a este lado. Bueno, algo que podemos hacer en Eclipse es arrastrar un componente, una ventana y moverla hacia donde la queremos. Podemos ver que ahí nos marca a qué lado lo quiero mover. En este caso lo voy a dejar aquí porque he querido aprovechar este espacio que nos da el Eclipse acá para poder tener la consola, ya que anteriormente nos costaba poder ver en la parte de abajo. Así que comencemos. En este caso les voy a traer lo que es el método min, este que tenemos acá. Entonces el método min nos sirve para determinar un número mínimo entre otros números. Entonces comencemos. Voy a declarar int a y a va a ser igual math punto. Bueno, entonces vemos aquí como Eclipse nos vamos a ir mostrando. Si yo le doy min, vemos como Eclipse me marca un entero y otro entero, y vemos como Eclipse aquí también nos dice que el que va a devolver es entero, pero también puede pedir un doble, otro doble y devolver un doble. Asimismo podremos ver cómo Eclipse va a pedir también un long y un float para poder guardar lo que son este tipo de números. Luego entonces probemos el que necesitamos, que en este caso yo voy a trabajar con entero para que me devuelva un entero. Entonces si yo le digo entre 45 y 32, él me va a devolver el número menor de estos dos. ¿Entendido? Entonces voy a imprimir. Aquí deberíamos de esperar que el menor sea 32 y vemos cómo nos devuelve un 32. En este caso, así como puede ser mínimo, también puede ser el máximo. Vamos a correr el programa, vemos cómo nos da 45, ya que 45 pues es mayor que 32. Asimismo podemos crear más programas que reciban 4 números y de estos 4 números sacar el mayor de todos. ¿Cómo lo haríamos entonces? Podríamos decir int b y b va a ser igual máximo enteros y le podemos decir 42 y 67. Obviamente aquí el mayor es 67, pero nosotros vamos a determinar un programa el cual va a ser capaz de decirnos cuál es el mayor. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que estos números sean eh, el usuario los dé para poder determinar el mayor. Luego podemos decir que vamos a crear una tercera variable la cual se va a llamar c y c va a ser igual a math.max mismo y le podemos pasar como parámetro a b y le podemos pasar a si este nos va a determinar cuál sería el mayor y le decimos que nos imprima c. Obviamente aquí va a ser 67. Vemos cómo entonces nos imprime el 67. Podemos ponerle a 45 como un valor de 78, ya que así sería el mayor. Podemos ver cómo nos imprime 78. Asimismo, tenemos, como ya habíamos explicado, el mínimo y el máximo para que tú pues puedas trabajar con este tipo de operaciones. Ahora vamos a hablar con estas que tenemos acá, lo que es el seno, coseno y tangente. Luego entonces, pues mira, el seno, que es para calcular funciones trigonométricas, este método nosotros le ingresamos un parámetro. Bueno, voy a explicarlo con un ejemplo y le voy a colocar, voy a colocarle doble, doble A va a ser igual a math punto y vemos cómo ya nos está dando aquí. En este caso yo le voy a decir sin. Algo muy importante aquí es que este nos está pidiendo un doble para que nos devuelva un doble, ya que lo que son las funciones trigonométricas más que todo son unas divisiones las cuales nos devuelven un número decimal. Por lo tanto necesitamos nos dé un número así, en este caso guardarlo en un doble. Podemos ver que también está así, la cual es la inversa. ¿Entendido? Entonces sigamos. Luego que tenemos sin,
Otro punto muy importante es que el parámetro que se le va a pasar va a estar dado en radianes, es decir, no va a ser en grados. En este caso yo le voy a decir que me calcule el de 2 radianes y este va a devolver un double, el cual sería su función trigonométrica. Luego entonces vemos cómo nos imprime 0.99, etcétera. Voy a comprobarlo para ver si es cierto y le voy a pasar ese mismo parámetro. En este caso decíamos que era de 2. Aquí es muy importante seleccionar radianes y podemos ver cómo nos pasa 0.9, los mismos números que tenemos acá. En este caso pues podemos ver cómo nos genera un montón de numeritos y podríamos trabajar algo más avanzado con las siguientes funciones, con floor, save, ya las veremos. Entonces por ejemplo vengo yo, voy a crear otro double, mat, en este caso le voy a decir mat.coseno. Bueno, coseno ya todos lo saben, ¿verdad? Esto de seno es una función trigonométrica de lo que es en el eje de las X cuando tú ubicas un triángulo. Bueno, esto lo pueden ver en otro video si quieren informar, ya que yo les recomiendo, porque si piensan trabajar con programas avanzados, pues es muy recomendable que te busques un video sobre las funciones trigonométricas. Entonces le voy a pasar un 1 como parámetro para que puedan ver y le voy a decir que me imprima este 1. Luego entonces vemos cómo me imprime 0.54. Voy a comprobar a ver si es cierto. Entonces le voy a decir primer 1 coseno y vemos cómo me pasa el mismo número que tenemos. Asimismo podríamos declarar un double para lo que es tangente. Entonces en este caso yo le voy a poner double c igual a mat.tan y le voy a pasar un double. En este caso le voy a pasar una división, le voy a decir calcúlame 1 entre 2 y le voy a colocar un multicoma. Entonces vemos como para Eclipse esto no hay error, y no hay error porque primero va a calcular esto de acá y luego me va a lanzar el resultado y este mismo resultado se va a pasar como un argumento o parámetro para que tangente nos devuelva y lo guarde. Esto me lo guarde en la variable c, la cual, bueno, voy a cambiar aquí para que me lo imprima y me dé el resultado por consola. Así que entonces lo voy a hacer y le voy a decir que me imprima a c y podemos ver cómo nos dice 0.0. ¿Por qué nos dice 0.0? Bueno, voy a colocarle 0.5 para que lo podamos previsualizar mejor. Y vemos acá, bueno, acá es un punto muy importante. Si nosotros hacemos un cálculo de un medio, voy a hacer 1 entre 2, sabemos que es igual a 0.5, pero en este caso el número que se devuelve acá, bueno, no le hemos dicho qué tipo de datos es el que va a almacenar, entonces este solo se pasa lo que es el 0, por lo tanto tangente de 0 es igual a 0. Entonces, asimismo podríamos, en vez de ponerle 1.2 aquí, también podríamos hacer que el usuario digite ese valor que se va a asignar. Entonces coloquemos leer punto next int. Entonces guardemos y corramos el programa y nos dice ha comenzado. Le voy a colocar 1 y podemos ver cómo nos devuelve el número. Entonces esto que colocamos aquí es correcto, no hay ningún problema. En vez de ponerle next int, también le puedo colocar el next double, que ya lo habíamos explicado, para que nos devuelva lo que es el double, no un entero, porque si le coloco 0.5 me va a lanzar un error o pueda que solo lo lance la parte que no quiero. Coloquémosle 1.3. Vemos cómo nos lanza un error. ¿Por qué nos está lanzando un error? Bueno, este error se les llaman excepciones. Estas excepciones lo voy a hablar más adelante cuando ya trabajemos con programación orientada a objetos. Solo por ahorita a este le llamaremos un simple error de ejecución. Entonces ya vimos cómo podemos pedirle al usuario. Voy a comentar estas líneas para que no nos hagan mucha chibola. Así que bueno,
Las últimas dos las voy a dejar para un tercer video para que pues puedan trabajar con esta y asimismo hacer un ejercicio para la siguiente clase. Chao, nos vemos hasta la próxima.